Catalina se conoce como, es la abreviatura de cáncer de tiroides en América Latina y se ha destacado ya en varias reuniones nacionales e internacionales, presentando varios de sus trabajos con grandes exponentes de la tiroidología a nivel mundial, como Michael Tuttle, Juan Pablo Brito, Álvaro Sanabria, entre otros. La iniciativa de Catalina ha sido de interés con varios grupos de estudio en varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Estados Unidos y varios hospitales del Ecuador. Su visión, caracterizar el comportamiento de las enfermedades de la tiroides, enfatizar el estilo de vida de los pacientes que padecen de esta enfermedad. A continuación presentamos algunos de los trabajos compartidos en la reunión de LATA 2021, que ha sido uno de los trabajos, uno de los retos más insistentes de parte del grupo y que nos orgullece en presentarlos. Quienes conforman el grupo de Catalina son varias personas, entre ellos médicos en formación en pregrado, médicos especialistas, representantes de varios hospitales de la Clínica Mayo, Juan Pablo Brito, Álvaro Sanabria en Medellín, representantes de hospitales aquí en Ecuador, y me gustaría dar la palabra a Paola Solís, quien es el líder que encabeza esta iniciativa de Catalina, y me gustaría que pueda tomar la palabra ahora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer como Grupo Catalina estar aquí. Es una parte muy sentimental porque esto nació realmente de una de las primeras rotaciones en la Clínica Mayo, cuando en una reunión con Juan Pablo Brito y miembros de la Clínica Mayo se nos ocurrió que esto debía tener un nombre y pues en una reunión se tomó como las abreviaturas que ya el doctor García mencionó. Y de a poco hemos ido creciendo con todas las energías que nos caracteriza como jóvenes, pero también con la experiencia que tenemos de las personas que son nuestros mentores y que siempre están muy abiertas a cualquier duda que tenemos. En este caso, yo voy a iniciar exponiendo no un trabajo que presentamos en la ATA, sino el proyecto de Catalina, la visión por la que Catalina se creó y por lo que nos gustaría que este proyecto llegue a proyectarse dentro de todo Ecuador y pues también estamos con unión de otros países. Es un proyecto que tiene mucho futuro. El proyecto se llama Estudio de Corte Observacional Prospectivo Internacional de Cáncer de Tiroides en Países de América Latina. No es solamente una idea, es un proyecto que ya viene trabajándose alrededor de hace un año, con todas las aprobaciones que les vamos a ir indicando. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? Si bien es cierto, como cáncer de tiroides ya tenemos scores validados, pero son validados en otras poblaciones, que no es nuestra población latina. Quizá nosotros tenemos diferentes características o quizá no, pero valga la pena que nosotros podemos hacer validaciones de esos scores y también, como no, crear un nuevo score modelo de metástasis a distancia. Esos son los objetivos primarios, pero también tenemos nuestros objetivos secundarios. En los objetivos secundarios lo que queremos hacer es que se simplifique más en el momento de que nosotros tenemos un score de recurrencia, que tengamos una valoración para el de los pacientes y también determinar algo que es muy particular en nuestros países, que es el cáncer anaplástico de tiroides. Común lo llamo porque en comparación a otros países, a otras clínicas, nuestro número de pacientes sí es significativo. Cuando yo aquí les hablo que es en alguna rotación y les digo que hay en nuestros países tenemos a veces en la clínica del doctor Salazar aparece uno, dos o tres, o a veces vienen seguidos, ellos se sorprenden porque aquí miraron un cáncer anaplástico de tiroides 1 y muchas veces no es como los nuestros suelen aparecer, pues se sorprenden y entonces valga la pena que nuestros países deben tener una caracterización de estos pacientes. ¿Cuáles son nuestros criterios de inclusión que tenemos? Deben ser pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, debe ser la primera tiroidectomía, deben tener más de 18 años y estar dispuestos a participar. Estamos excluyendo cáncer medular de tiroides porque obviamente tiene diferentes y otras variables.
que también haya tenido ya metástasis a distancia y que se haya operado en otros países. ¿Por qué? Porque esto es una corte prospectiva. Al ser una corte prospectiva, lo que nosotros hemos hecho es unir a varios países ya. Esta es los lugares con médicos ya representantes. Me da muchísimo gusto que de Ecuador tengamos a Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito está el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital de Solca, en Guayaquil está también el Hospital de Solca, y en Cuenca también tenemos a 2 hospitales, pero no solamente es Ecuador, sino como ustedes miran, ya hay muchos países y cada uno de ellos tiene sus representantes. No sé si es que ahorita en la reunión pues les he invitado a las personas representantes de Ecuador, que es el doctor Abad y también la doctora Luis Relova. Sé que deben estar aquí presentes. Y esto es porque este proyecto tiene validez y apoyo de médicos de Ecuador, pero también de otros países. Entonces, como les mencioné al inicio, no solamente una idea. Ya hemos ido por los pasos que ustedes ven, los pasos que se deben seguir, que cuesta mucho, que me refiero más que al dinero, va en tiempo y en esfuerzos, que hasta que nos aprueben las cosas, que te mandan a repetir, que la coordinación, y aparte de eso, que todo este trabajo lo estamos haciendo de una manera, se podría decir, por amor a la camiseta, porque no es que nadie nos paga, el Grupo Catalina es un grupo sin fines de lucro, pero lo hacemos porque en realidad amamos y nos da apasiona hablar de tiroides. Entonces, hemos aprobado el protocolo en cada uno de los hospitales que ustedes miraron anteriormente. Tenemos la aprobación de REDCap. Para nosotros hacer una recolección de datos, no podemos hacerlo solamente en Google Forms. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a mirar la parte ética del paciente, eso no tiene una aprobación y no tiene como que la seguridad de los datos del paciente. Entonces, lo que nos piden a nivel internacional es que tengamos una base de datos que tenga validez de la seguridad, y esto es REDCap. No teníamos RedCap, y lo que hemos hecho es gestionar con Sol Caquito, que les agradecemos mucho, que también sé que aquí está el ingeniero Mario Ron. Como ustedes ven, no solamente estamos médicos trabajando, sino también en esta parte ya va la parte técnica y administrativa. RedCap nos ayudó, el núcleo Sol Caquito. Ellos fueron los que nos ayudaron a comprar RedCap, los que el ingeniero nos ha ayudado a que todo el formulario que nosotros empezamos haciendo, porque esto es muy curioso y doctor Salazar se debe acordar. Cuando yo era estudiante, estaba quizá en mi qué sé yo, 7º año de medicina, y empezamos con el doctor Salazar a trabajar en la consulta recogiendo datos, era todo a mano, era un formulario que empezamos juntos y que lo hemos modificado, y que no, me da muchísima emoción saber de que este formulario ha ido avanzando mucho y que ha sido motivo de muchas reuniones, de mucho feedback de muchos médicos, y que gracias a eso ahora ya no es un formulario en papel, ahora está todo en RedCap. Entonces, lo que quiero pedirles a ustedes, que sé que han tenido pacientes de cáncer de tiroides y que también se les envió un correo, que nos ayuden dando su feedback. Yo voy a enviarles al chat justamente de Zoom la contraseña de usuarios y el usuario y contraseña para que ustedes puedan ingresar. Entonces, al momento que ustedes ingresan, déjenme proyectarles cómo va a aparecer. No sé si miran mi internet, nueva pantalla. Se quedó la diapositiva del RedCap de Solca. Todavía no se comparte el otro. Ok. Creo. Ahí. Dale. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a enviarles el link y ustedes van a ingresar a esta pantalla. Déjenme enviarles y déjenme saber si es que les funciona. El chat. He enviado a todos al chat el link, y una vez que ustedes ingresan al link, también les voy a dar la contraseña para que puedan ingresar. Abre el link, ¿eh? ¿Sí se abre? Sí, ya lo estoy intentando yo también. Ok, entonces les voy a pasar 5 usuarios, 5 contraseñas, y pueden ingresar no solamente a la primera, ingresen a diferentes que ustedes, o sea, para que no todos estemos en el mismo. Entonces, van a ingresar, y cuando ustedes ingresen les va a aparecer esta pantalla que no sé si al momento continúan mirando. Cuando ya estén en esta pantalla, me confirman todos si es que en el momento que ya estén para hacerlo juntos o avanzo. No sé, Doc,
Salazar, ¿qué opina usted? Yo pienso que sigues haciendo tú la demostración porque pues Ok, algunos lo tendrán abierto, otros no, pero ok, muestran tú. ok. Entonces, cuando ya estén con el usuario y contraseña, vamos a la parte superior que nos dice base de datos. Al momento que miramos eso, van a aparecer el proyecto Catalina. Ingresamos, damos clic y vamos a la parte lateral donde nos dice agregar registros. Agregamos, damos clic y vamos a registrar como código 1, porque todo esto es un piloto. Y vamos ahí, como ustedes ven, aquí dice formulario 1, formulario 2 y formulario 3, pero solamente vamos a tratar de llenar el formulario número 1 con uno de sus pacientes que ustedes tengan de cáncer de tiroides. Entonces solamente doy en el formulario número 1, que es a la primera visita del paciente. Este paciente es nuevo, es como que un paciente que recién viene porque tiene un cáncer de tiroides, pero aún no está operado. Es nuevito el paciente y vamos a hacer el ingreso. Entonces, ustedes, como ven, van a tener las variables. Ustedes son expertos al momento de llenar esto. Vamos a pedirles de favor que llenen este formulario. Puede ser incluso después de la reunión, hasta el día de mañana van a tener abierto esta plataforma. Y lo que les vamos a ayudar, lo que les vamos a pedir es que nos ayuden con su feedback. Entonces, ya durante la reunión voy a enviar también un link para que es un link solamente de Google Forms, para que ahí ustedes nos den su feedback. ¿Qué opinan del formulario? ¿Qué sienten que le falta? ¿Qué sienten que está de más? ¿Qué piensan que no se entiende? Lo que queremos hacer de este formulario y específicamente de este proyecto es demostrar que si tenemos amor a lo que estamos haciendo, en este caso una investigación de tiroides, eso significa seguir los pasos adecuados para empezar desde la presentación de un protocolo, desde la aprobación y trabajar en conjunto, hacer un trabajo en equipo con todas las personas que están a nuestro lado y pues de esta manera hacer que tantas las investigaciones internacionales que existen, de la misma manera la podemos hacer en nuestros países. Este es el proyecto que es de Catalina, este es el proyecto que queremos a futuro tenga muy buenas visiones y muy buen aporte. Y con este abreboca, se podría decir, doy paso a mis compañeros para que presenten los abstracts que se han presentado en este año en el Congreso Americano de Tiroides. Muchas gracias y cualquier duda, inquietud, Catalina, el grupo Catalina está siempre a las órdenes. Gracias. Gracias también, Pau, por compartirnos tu experiencia. Entiendo que habrán varias preguntas. Pau nos va a compartir también su mail aquí en el grupo, en el chat, para poder seguir comunicándonos. Es la forma que hemos venido trabajando. Pau es muy entusiasta, pues, y siempre estará a las órdenes de poder compartir su experiencia. A continuación, y lógicamente para agilitar un poco temas que hemos venido a compartir, le vamos a dar la bienvenida al doctor Eddie Lincango Naranjo. Es médico graduado de la Universidad Central del Ecuador, forma parte del Care Unit Mayo Clinic y Catalina, además que hace una rotación observacional en ITEC. A continuación nos presenta características del control del hipoparatiroidismo permanente tras cirugía de tiroides de un hospital público de referencia en Ecuador. Muchas gracias por su presentación, doctor García, y de igual forma a la presidenta, doctora Hervis, por darnos un espacio en su sociedad. Eh, Comparto las palabras con Pau. En realidad esto es un proyecto que ha nacido desde un grupo pequeño de personas y ahora nos expandimos en todo el mundo. No solamente nos dedicamos a proyectos grandes, ¿no? Como el que acabo de presentar Paola, sino también otros pequeños para caracterizar lo que tenemos en Ecuador y también revisiones sistemáticas y metaanálisis. Nuestra trayectoria ya lleva más o menos unos 3 años y hemos podido participar en varias conferencias como la ATA 2019, 2020 y ahora la 2021 y otras conferencias de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos, de igual forma en esos años. En esta ocasión es un agrado presentarles a ustedes los 4 póster que
que fueron aceptados y ahora ya están publicados en la revista Thyroid. Ustedes los pueden encontrar en el link o solamente buscando en internet Congreso ATA 2021 y podrán ustedes obtener el resumen que hemos enviado. Esto es lo que vamos a conversar el día de hoy y nos hemos distribuido los 4 fellows que estamos ahorita de Catalina. Y comenzaré conversando con ustedes sobre un estudio que realizamos en conjunto con la doctora Guevara, que es la tesista de este proyecto, y con el doctor Jorge Salazar, que es el director de esta tesis. Este proyecto se trata sobre la caracterización del control del hipoparatiroidismo permanente después de la cirugía de tiroides en un hospital público de referencia en Ecuador. Esta tesis se llevó a cabo en el Hospital Eugenio Espejo. El objetivo de este estudio fue describir las características demográficas, clínicas y terapéuticas de estos pacientes después de la cirugía. Es importante mencionar que el hipoparatiroidismo permanente o transitorio, cualquiera de los dos, tiene un impacto sustancial en la vida de los pacientes. Y sobre todo el permanente, porque como ustedes saben, el paciente se va a mantener con medicación tal vez de por vida y va a necesitar más controles. Esto va a aumentar los costos de salud para el paciente y también disminuir su calidad de vida. Es por eso que nosotros nos hemos planteado caracterizar a los pacientes que tienen un buen control y un control deficiente, para saber en dónde nosotros podemos intentar actuar y cambiar esta realidad. Es así que a través de este método, que es un estudio descriptivo transversal, y después de la aprobación de las autoridades del Eugenio Espejo, hemos decidido incluir a pacientes con diagnósticos de hipoparatiroidismo permanente, clasificándolo como más de 6 meses después de una tiroidectomía total. Se incluyeron pacientes que fueron atendidos en el hospital entre enero del 2017 a diciembre del 2019. Poner mi puntero. Se encontraron alrededor de 9,000 historias clínicas con diagnóstico de hipoparatiroidismo, pero solamente 102 personas cumplieron el criterio de inclusión. ¿Cómo nosotros definimos un control clínico pobre? Un paciente que en el seguimiento, nos hicimos un seguimiento de 1 año, en cualquiera de los seguimientos, el último o el penúltimo, tuvieran con síntomas sugestivos de hipocalcemia, ¿no? Como parestesias, Chebostet, Trousseau. Y además decidimos también mantener un control bioquímico, y también lo hemos dividido en un control pobre o un control satisfactorio, utilizando un punto de corte de 8 miligramos sobre decilitro de calcio sérico. Brevemente, en nuestros resultados vamos a describir algunas características demográficas. La edad media de los pacientes fue 48 años, un rango de 18 a 81 años de edad. La mayoría de los pacientes, como en casi todas las enfermedades endócrinas, son mujeres, el 96% en este caso. La mayoría de pacientes fueron de la sierra, obviamente por la localización del hospital, y los pacientes tuvieron una escolaridad primaria y secundaria. Como el fin de esta charla que estamos esta noche, he decidido utilizar el espacio de mi diapositiva también para ir mostrando diferentes escenarios en donde nuestros miembros han participado. En este caso, el doctor Brito en el primer congreso de Catalina, que se hizo en el Eugenio Espejo. Las variables postoperatorias, la mayoría de los hospitales fueron operados en el Eugenio Espejo y unos pocos fuera del Eugenio Espejo, en segundo nivel, en Solca, en otros centros privados. El diagnóstico preoperatorio, la sospecha fue el 75% de malignidad, y el diagnóstico más frecuente fue cáncer de tiroides. En las variables operatorias, la mayoría de los pacientes solamente tuvo una cirugía, y la mayoría también tuvo un vaciamiento, una tiroidectomía total sin vaciamiento ganglionar.
Aquí vemos un dato importante en el que el 50% de los pacientes fueron operados por un especialista en cabeza y cuello y los demás fueron operados por cirujanos oncólogos o generales. Después de la cirugía, podemos ver que la mayoría de los pacientes tuvieron lesiones malignas. Como sabemos, el cáncer papilar de tiroides es el más frecuente. En nuestra serie sucedió lo mismo. Y el tamaño tumoral, tenemos que casi más de la mitad tuvieron un tamaño más de 2 centímetros. Lamentablemente, no muchas de las historias clínicas nos detallan sobre la resección de las glándulas paratiroides o, en su defecto, si es que se encontraron y se preservaron. Más o menos tuvimos como 60 historias clínicas que nos dieron donde pudimos obtener los datos. Entonces, esto no es algo que sí es para tener unas dudas, ¿no? No pudimos tampoco hacer un análisis de regresión logística por este mismo problema. Algo que es estacional, por lo que sabemos que el hipoparatiroidismo permanente se debe a la malfuncionalidad de la paratiroides. Con respecto a las características clínicas, el 80% de los pacientes tuvieron síntomas sugestivos de hipocalcemia, es decir, casi el 80%. La mayoría de los síntomas fueron parestesias en las extremidades o faciales y los signos clásicos, Chebystek y Trousseau, entre el 25% y el 11%. Ahora sí entramos a la parte más importante que pudimos complementar como grupo a la tesis de la doctora Gabriela, en la que nosotros hicimos un análisis de regresión logística binaria, intentando buscar algún factor de riesgo que esté asociado al grupo de control satisfactorio. Entonces, como les mencioné al inicio, hemos decidido catalogar a los pacientes con hipoparatiroidismo permanente que tuvieron un control satisfactorio y un control pobre. Otra vez les vuelvo a mencionar porque esta es la parte medular de este póster que se mencionó en el acto. Control satisfactorio significa que un paciente en la parte clínica que no tuvo ningún síntoma sugestivo de hipocalcemia. Un control parcial que sí tuvo síntomas sugestivos de hipocalcemia, pero que no influyó en su calidad de vida. Y un control clínico pobre es aquel paciente que tuvo síntomas de hipocalcemia que sí impactó en su calidad de vida. En este análisis de regresión logística binaria, como su nombre lo dice, nosotros decidimos realizar un análisis en conjunto en el control parcial o pobre versus el satisfactorio. Y es así como se ve, en donde encontramos que el tamaño más de 2 centímetros impacta negativamente en el control clínico satisfactorio de los pacientes. De igual forma, en el lugar de intervención, los pacientes que fueron operados en un hospital de segundo nivel, esto impacta negativamente en el control clínico satisfactorio. Ahora la contraparte, la parte de laboratorio, en el control clínico satisfactorio, de igual forma, hemos dividido en dos partes, y la segunda parte la hemos dividido en dos, en donde el control bioquímico satisfactorio es un paciente en el que nosotros encontramos el calcio más de 8 miligramos sobre decilitro, el control parcial en donde el paciente tenía de 8 a 7 miligramos sobre decilitro, y el control pobre menos de 7 miligramos sobre decilitro. ¿Qué es lo que encontramos en esta regresión logística? Es que los pacientes que tienen más de 50 años tienden a tener un impacto negativo en el control bioquímico satisfactorio. De igual forma para calcitriol y para visitas de emergencia. Es decir, si un paciente que recibe calcitriol 1.5 microgramos impacta negativamente, como vemos aquí, con el control bioquímico satisfactorio. Y un paciente que tuvo 1 o más visitas en la emergencia, igualmente. No pudimos hacer un análisis con las visitas hospitalarias por la falta de datos. De igual forma, lo que sucedió en el control bioquímico
en el control clínico satisfactorio. Con esto, por honor al tiempo y para dar paso a mis amigos para que sigan conversando con ustedes, tengo que concluir que este estudio incluyó 102 sujetos con hipoparatiroidismo permanente. El 61 pacientes tuvieron un control clínico deficiente. Recordemos que ahí está el control clínico parcial y pobre. Y 42 personas también tuvieron un control bioquímico deficiente. De igual forma, aquí hay que acordarse de la subdivisión. Los pacientes con tumores de más de 2 centímetros e intervención en un hospital de segundo nivel tuvieron mayor riesgo de no tener un control clínico satisfactorio. Y los pacientes que tuvieron mayor de 50 años, que tienen dosis de 1.5 microgramos de calcitriol y más de una visita a la emergencia, también tienen mayor riesgo de no tener un control satisfactorio. Con esto he finalizado mi charla y quería presentarles una foto de nuestro grupo que tuvimos una comida después del primer congreso que se realizó en Ecuador. Muchas gracias. Me gustaría dar paso a Tatiana, No quien nos va a presentar el siguiente tema. Les recuerdo a todos que tengan preguntas a continuación. Al finalizar las presentaciones de casos, pueden generar sus preguntas mediante el chat o mediante el chat de la sociedad y podremos discutir aquí con los autores de los trabajos, así como quienes presentaron los mismos. Tatiana, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de poder presentar rápidamente los temas que hemos compartido con la asociación. Igualmente quisiera agradecer a todas las personas que hacen que esta iniciativa sea posible, a todos nuestros mentores y a Pau, que fue la persona que tuvo la iniciativa de crear este grupo. Les voy a presentar rápidamente el siguiente caso reportado. Hasta donde sabemos es el primer caso en el país y lo compartimos con la ATA en este año. Bueno, por supuesto, el paciente del que vamos a comentar un poco fue previamente comentado y avisado sobre por qué era importante compartir su información. Se aclararon sus dudas y el paciente aceptó participar para poder compartir sus datos. Se trata de un paciente masculino de 24 años, no presentaba ningún antecedente patológico de importancia, no factores de riesgo para cáncer de tiroides, no antecedentes de cáncer de tiroides en los miembros de la familia. El paciente acude a la consulta por una masa en el cuello de crecimiento rápido. La madre del paciente había notado esta masa aproximadamente un mes previo a la fecha de consulta. Durante el transcurso de ese mes nota que la masa ha incrementado de tamaño, sin embargo no provocaba dolor, no provocaba disfagia, ninguna otra molestia. El paciente en el examen físico se evidencia a nivel cervical una masa dura, evidentemente no dolorosa, inmóvil o poco móvil en la región cervical anterior, que aproximadamente tenía una dimensión de 4.2 por 5.4 centímetros. En base a este contexto se decide ampliar los estudios para poder identificar el origen. Dentro de los estudios complementarios, no se encuentra ninguna alteración bioquímica en los análisis realizados. A nivel del ultrasonido se identifica la masa delimitada de 4.1 por 3.2 centímetros, que tenía un componente mixto, es decir, sólido y quístico. Se toma una punción con aguja fina y en la citología se identifica un carcinoma indiferenciado con la característica de tener células fusiformes. Se lo cataloga como un Bethesda 6 y debido a lo que veremos en un momento, se busca la posibilidad de que este tumor primario pueda tener alguna otra diseminación o metástasis, por lo que se realizó una tomografía inicialmente cervical, posteriormente de tórax y luego una tomografía corporal.
en donde únicamente se constata la masa de 5.33 por 4.2 por 4.3 centímetros, con la característica que desplazaba la tráquea. Sin embargo, como se mencionó, no causaba ningún síntoma. Adicionalmente, nódulos cervicales, especialmente en los niveles que pueden ver acá, pero tras revisar minuciosamente la tomografía no se identifica ninguna metástasis. La importancia de mencionar estos datos, y es mientras vamos a ir revisando el tema, es por este tumor settle, que es un tumor maligno cuyo probable origen, ya que no se ha logrado estudiar realmente a fondo, son los remanentes de las bolsas branquiales de las cuales se origina el timo, porque se ha visto la potencialidad de diferenciación, por lo tanto sería la 3 y 4. A nivel de epidemiología en cuanto a este tipo de tumor, en realidad se ha visto que es predominante en población pediátrica hasta adultos jóvenes. El paciente descrito con menor edad tiene 2 años. Adicionalmente, con los pocos casos que se encuentran reportados en la literatura, ya se nota que existe una predominancia de que es mayor en el sexo masculino, entre 1.8 versus 1 en mujeres. Y algo por lo que les mencionaba al inicio, el tema de los antecedentes del paciente y demás, es que no se ha logrado identificar factores de riesgo, ni se ha comprobado que compartan factores de riesgo con los ya conocidos para el cáncer de tiroides, para este tipo de tumor en particular. La presentación es similar a la de nuestro paciente, con la diferencia de que el crecimiento suele ser lento. Sin embargo, en efecto, suele ser una masa que no causa mayores síntomas. Y la relevancia y el por qué tiene aún más interés este tema es que se ha mostrado un potencial metastásico hasta varios años después de los pacientes con su primer diagnóstico. Las masas usualmente, las más comunes son pulmonares, pero también ha habido metástasis óseas, renales y a nivel de mediastino. Había mencionado un poco cómo salió el resultado de la PAF. No tengo la imagen precisa de este paciente, pero esto es de un caso reportado antes, en donde se identifica el mismo patrón. Aquí tenemos con como un mayor enfoque, en donde podemos observar que en efecto la particularidad de este tumor es tener unas células como fusiformes, que es lo que llama la atención al patólogo en este caso. Bueno, posteriormente el manejo lo realizó precisamente uno de los doctores que nos acompaña aquí, que posteriormente seguramente podrá ayudarnos más, y se decidió hacer una tiroidectomía total más un vaciamiento central y lateral. Del vaciamiento central, únicamente 2 de los 6 nódulos extraídos fueron positivos para malignidad, y de los laterales ninguno. Y se realizó adicionalmente la timectomía. El cirujano fue el doctor Cristian García, que nos acompaña, y el endocrinólogo que hizo el acompañamiento es el doctor Salazar, que también nos acompaña hoy. Bueno, se enviaron las muestras a patología, y esta es la muestra del paciente, en donde lo que llama la atención es una diferencia como de 2 tipos de celularidades presentes en la muestra. Y de nuevo se identifica que en efecto las células tienen esta característica fusiforme, que en realidad el infiltrado no es lo más característico, pero sí está presente, y no es el caso de este paciente, pero en otros pacientes se ha reportado la formación de otros tipos de tejidos, incluso similares a tejido glandular, que también podría llegar a observarse en este tipo de tumores. En base a esto se le da la siguiente categorización a este tumor. Se realizan estudios de inmunohistoquímica para identificar si realmente podemos filiarlo con este tipo de tumor, y tras identificar sobre todo y descartar los otros tipos de tumores en base a las inmunohistoquímicas negativas, como las que pueden ver aquí, se llega al diagnóstico de que efectivamente era un tumor tipo 0. Bueno, a futuro la importancia de este tumor es que se podría llegar a tomar más en cuenta al momento de hacer un diagnóstico diferencial con los diferentes tipos de cáncer de tiroides que conocemos.
llegar a identificar cuáles son los factores de riesgo que realmente se afilian a este tumor y que hasta el momento no ha sido posible, establecer protocolos de diagnóstico y manejo específicos. Hago un poco de énfasis aquí porque en el caso de este paciente afortunadamente no tenía lesión metastásica, pero hay varios casos en donde sí se reporta y al no tener un protocolo específico de manejo y de seguimiento es complicado el llegar a tener algo más estandarizado para poder realizar y precisamente por ese riesgo de llegar a tener enfermedad metastásica es la importancia de hacer seguimiento. El paciente que les he presentado ya tuvo su primer control con tomografía más un ultrasonido, en donde afortunadamente hasta el momento no ha presentado enfermedad metastásica. Sin embargo, hay pacientes en donde sí se ha reportado y ha tenido que recibir varios ciclos de quimioterapia combinados, más ciclos de radioterapia, precisamente por la falta de información y abordaje en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, tu exposición y por compartirnos un caso realmente muy poco frecuente. Y les solicitamos a quienes tengan también experiencia en casos de los que estamos presentando, también puedan juntar su experiencia y quizá poder hacer una publicación de mayor conocimiento para todos nosotros también, de mayor provecho. A continuación me gustaría presentarle a Tania Ledesma León. Ella es estudiante de 9º semestre de medicina y nos va a compartir un poco de la experiencia en el ATA con respecto a la toma tardía de niveles séricos postoperatorios de la hormona paratiroidea como predictor de hipocalcemia sintomática después de una tiroidectomía total. Este es un estudio transversal. Tania, te escuchamos. ¿Te puedes conectar ya? Muchas gracias, doctor García. Buenas noches con todos. En primer lugar, les quería agradecer por esta oportunidad de poder hablar un poquito acerca de este tema. Como bien lo mencionó el doctor García, les voy a hablar acerca de este estudio transversal. Quisiera también agradecer en este punto al doctor Quinteros, que junto con quien se realizó esta investigación y también de la misma se dio como producto su tesis y junto con su tutora, la doctora Glenda Herrera. Esta la pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Católica del Ecuador y como les mencionó Eddie, también se encuentra el póster que se presentó en la acta. El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de la medición de la hormona paratiroidea sérica como predictor de hipocalcemia posterior a tiroidectomía. Un poquito de introducción que les quería hacer sobre la tiroidectomía es, como bien sabemos, existen ciertas patologías para las cuales es indicada, como el hipertiroidismo, neoplasias tiroideas y el bocio. En relación a las neoplasias tiroideas, sabemos que el cáncer diferenciado de tiroides posee una prevalencia mundial del 4 al 7%, con un predominio en el sexo femenino del 5 a 1. En la OMS, datos del 2017 menciona que la tasa en el Ecuador es de 16 por cada 100.000 habitantes, misma tasa que no supera la de Corea del Sur, por ejemplo, que tiene una tasa del 60.4. Existen ciertas complicaciones en la tiroidectomía, teniendo en primer lugar al hipoparatiroidismo con un 10.9%, seguido de la lesión del nervio laringio recurrente del 5.9%, y de la hemorragia del 3%. Entonces, en este hipoparatiroidismo se puede deber a que hubo una manipulación de las paratiroides o tal vez de vascularización o quizás cuando se sacó la tiroides, también se sacó las paratiroides. Entonces, esto lleva a que exista una hipocalcemia. Esta hipocalcemia puede ser tanto transitoria como permanente. La transitoria es la que más porcentaje tiene, alrededor de un 38%. Porque ¿cómo podemos decir que se presenta esta hipocalcemia? Es mediante el examen clínico, la historia del paciente y sobre todo la medición de calcio total, calcio iónico y los niveles de paratormón. ¿Por qué es importante esta hipocalcemia? Debido a que esta conlleva a que el paciente tenga una calidad de vida que no sea tan buena como podría ser si es que nosotros realizamos un diagnóstico y
tratamiento precoz. Entonces es por eso que se llega a la pregunta de si realmente es útil la medición de la hormona paratiroidea sérica para predecir la hipocalcemia en pacientes sometidos a tiroidectomía. Entonces, en primer lugar, junto con la Universidad Católica del Ecuador y el Hospital Metropolitano y el Departamento de Cirugía General, a partir del 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019, se tuvo 261 pacientes que fueron sometidos a tiroidectomía. Los criterios de inclusión del estudio fueron pacientes sometidos a tiroidectomía por cualquier etiología, que sean mayores de 17 años, que hayan completado su periodo postquirúrgico en el centro de estudio o que los expedientes clínicos estén completos. Y los criterios de exclusión es que la cirugía de tiroides haya tenido una cirugía de tiroides previa o haya tenido una cirugía parcial de tiroides. En los resultados, como les había mencionado, se tuvo 261 pacientes y luego de tener los criterios de inclusión y exclusión, se contó con 212. De estos, las características demográficas son que, como observan, el mayor porcentaje se da en las mujeres, teniendo un 84.4% y en los hombres un 15.6%. La media en edad es de 47.3 en mujeres y en los hombres de 56.8. En relación a cuáles fueron las patologías por las cuales se sometió a tiroidectomía, tenemos que en primer lugar se encuentra el carcinoma papilar de tiroides con un 58%, seguido de un nódulo sospechoso adenoma tiroidal con un 24.5%, el bocio multinodular con un 12.3% y otras patologías tiroides. Aquí tenemos las complicaciones. Como les había mencionado, una de las complicaciones de la tiroidectomía es esta hipocalcemia. En estos pacientes se tuvo el dato de 31 que presentaron esta hipocalcemia clínica. Y como el estudio lo que buscaba era saber si la paratormona servía como un predictor, de los 212 pacientes, 48 tenían los datos de la paratormona medida a partir como una media de 7 horas y un rango de 4 días después de cirugía, teniendo los siguientes datos, que en total de estos 48 pacientes, 11 tenían hipocalcemia clínica y paratormona menor a 10 nanogramos sobre el litro o menos tenían 14 pacientes. Entonces, realmente en este estudio, si bien lo que buscaba era demostrar esta utilidad de la paratormona como un predictor de la hipocalcemia clínica, los datos que se obtuvieron no nos logran demostrar realmente esta relación entre la paratormona y la hipocalcemia clínica. Y teniendo en cuenta la cantidad de pacientes, realmente suponemos que este dato es debido justamente a la poca muestra que tenemos. Entonces, como una conclusión, realmente se podría hacer que aumente esta muestra para seguir con un estudio retrospectivo o tal vez hacer un protocolo para un estudio prospectivo para poder investigar realmente si es que la paratormona nos podría servir como un predictor para la hipocalcemia clínica. Entonces, a futuro realmente lo que llegamos es a que se necesita mayor investigación sobre este tema para poder considerar a la paratormona como un predictor de la hipocalcemia sintomática y poderla utilizar en nuestro medio, además de establecer protocolos de diagnóstico y manejo específicos. Otro también muy importante que nos dimos cuenta es que se necesita establecer también protocolos en el manejo y recolección de datos, porque creo que lo que más puede fallar en este tipo de investigaciones es esto, la ausencia de estos datos tan importantes que necesitamos para poder realmente tener nuevas investigaciones y poder ayudar a los pacientes como creo que muchos de nosotros buscamos hacerlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aquí les presento igual todas las redes por las cuales nos podrían buscar si tienen alguna duda. Muchas gracias, Tañita, tu presentación. Muy valioso también el conocimiento impartido ahora. Quiero inmediatamente dar, por favor, la bienvenida a Benjamín Alvarado. Él es médico general graduado en la Universidad Central del Ecuador,
Actualmente trabaja como asistente de investigación junto con todos los chicos de Catalina. Benjamín, ¿te puedes conectar ya, por favor? Él nos va a comentar acerca del manejo y desenlace de una lesión quística hemorrágica subaguda de la glándula tiroides. Fue presentado 2 reportes de caso. Buenas noches con todos los asistentes. Muchísimas gracias por la presentación, doctor García. Tal como lo mencionó el doctor García, les voy a hablar acerca de 2 casos, del reporte de 2 casos de una lesión quística hemorrágica subaguda de la glándula tiroides. Primero, antes que nada, quisiera hacer un agradecimiento especial al doctor Cristian García, especialista en cirugía de cabeza y cuello, por haber sido el cirujano a cargo de ambos casos, por guiarnos a través de la construcción de los reportes, y también al Hospital Metropolitano Centro de Salud, en donde se recibió ambos casos. Primero quiero hablarles de unos puntos claves importantes para entender la exposición. Primero, la hemorragia tiroidea espontánea es un evento de muy baja frecuencia. Los reportes que hace, por ejemplo, el doctor Covino en un estudio que hace en un lapso de 10 años en un hospital italiano en el servicio de emergencias, demuestra que solo hubo 59 casos de hemorragia tiroidea espontánea, excluyendo los de trauma de cuello. Hay otro reporte de 33, la revisión de la literatura ha demostrado que solo existen 33 de estos casos derivados de trauma de cuello desde 1986. Primero, los factores para la hemorragia espontánea se desconocen en su totalidad, pero están relacionados principalmente con anticoagulación o acciones que eleven la presión intravascular, como puede ser tos, atoramiento con comida o incluso maniobras como la de Valsalva. Sin embargo, la principal causa relacionada con esta hemorragia son los traumas, el trauma de cuello. Entre los principales son los accidentes de tránsito, caídas y accidentes deportivos. Hay que señalar que la zona más afectada de los traumas de cuello es la zona 2 en los análisis de trauma, que se compone desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Y no hay que olvidar que el trauma es un trauma cerrado, no penetrante. Es el más común de todos. Entre los principales síntomas que vamos a encontrar, entre los principales síntomas que vamos a encontrar de la hemorragia tiroidea espontánea van a ser dolor, disnea, disfonía y disfagia, síntomas que nos van a indicar cuál debe ser la línea que debemos seguir para el manejo del caso. La ecografía va a ser nuestra principal herramienta para examen de imagen de la tiroides. Conocemos que es el más común, el más útil y el costo efectivo de todos los exámenes. Sin embargo, cuando los casos conllevan sangrado masivo o sangrado continuo, se sugiere, en donde sea posible, una tomografía para el análisis del paciente. A continuación hablaré de los 2 casos. El primero es un paciente masculino de 61 años, sin antecedentes de enfermedad tiroidea previa. El motivo de consulta es una masa dolorosa en el cuello de crecimiento rápido. Entre otros síntomas que presentaba el paciente, se encontraba también odinofagia y dolor cervical. El antecedente importante aquí es que el paciente tuvo un accidente de automóvil 20 días antes de presentarse en la emergencia. Entre los hallazgos podemos encontrar una masa de 5 por 5 centímetros al examen físico, a la palpación, en la zona anterior del cuello. Y el eco nos demuestra que en la zona derecha de la tiroides hay una lesión quística hemorrágica de aproximadamente 3 por 3.6 centímetros con un volumen de 17 centímetros cúbicos. En su momento, el diagnóstico presuntivo fue quiste hemorrágico tiroideo y la resolución se determinó a través de cirugía, en este caso una lobectomía. Hablaremos de esto después. Cuando se llevó las muestras a patología, los resultados obtenidos principalmente, como pueden ver en las imágenes, es que existe una cavidad quística con prominente fibrosis y tejido de granulación vascularizado. En el segundo caso, similar al primer caso, es una paciente femenina de 79 años sin antecedentes de enfermedad tiroidea previa también, que se acerca por el mismo motivo de consulta, una masa en el cuello dolorosa de crecimiento rápido. Esta paciente aparte tenía 2 otros síntomas, que eran odinofagia y disfagia. Entre los antecedentes, existe un accidente de automóvil 65 días antes de presentarse en la sala de emergencias.
A la palpación encontramos también una masa de 5 por 5 centímetros en la zona anterior y el eco nos demuestra que hay una lesión quística derecha de 4 por 4 centímetros. En este caso, el diagnóstico presuntivo fue bocio en ese momento. Y la resolución también fue quirúrgica a través de lobectomía. Con las muestras obtenidas de patología, lo principal que podemos encontrar en la tiroiditis traumática quiste hemorrágico es un tejido tiroideo con cambios inflamatorios crónicos. Hay una cavidad quística rodeada de una pared conectiva fibrosa gruesa, como se puede observar en las imágenes. Quiero mencionar dos cosas importantes antes de continuar. Primero, el porqué de la resolución quirúrgica. En el año 2005, Heinzmann propone un algoritmo de manejo para el trauma tiroideo que conllevaba dividir el tipo de lesión en 4 grados. Entonces, el grado 1, el más leve, era solo una laceración pequeña en el parénquima. El segundo era una ruptura con hematoma parotiroideo, el tercero, ruptura del tejido con hematoma de cuello, y el cuarto también ruptura, pero con laceración del tejido colindante de tiroides. Él sugería que solo debía observarse a los pacientes para ver si había algún compromiso de la vía aérea en los casos grado 1 y 2, y debería procederse a la resolución quirúrgica en los casos de grados 3 y 4. Sin embargo, este algoritmo tenía un problema. No tomaba en cuenta los síntomas de los pacientes. Entonces, en el año 2017, el doctor Lenke, en su estudio acerca en su presentación de caso de un trauma, de una hemorragia en tiroides por trauma, él propone mejorar el algoritmo a través de añadir los principales síntomas, que son en este caso disfagia, disnea, y tomarlos en cuenta para saber cuál es la resolución del paciente. Y él añade que en el caso del segundo grado, cuando haya una ruptura de tejido con hematoma paratiroideo, pese a que se puede observar, si es que hay síntomas como disnea o como disfagia, lo más conveniente sería también la resolución quirúrgica en este caso. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con los síntomas y con lo que obtengamos de los exámenes radiológicos para tomar nuestra decisión en la resolución de estos casos. ¿Por qué la lobectomía? Cuando se pueda. ¿Por qué no hay tiroidectomía total? Porque la lobectomía nos permite a nosotros evitar uno de los problemas más comunes, que es el hipotiroidismo postoperatorio. Y también la parálisis bilateral del nervio laringio recurrente. Esto cuando se pueda, cuando el tejido tiroideo no se encuentre tan afectado. ¿Por qué la resolución quirúrgica es tan útil? Nos permite el alivio sintomático, sobre todo de la obstrucción de la vía aérea, y el diagnóstico definitivo con la pieza que puede ser llevada al servicio de patología. Hay otros métodos que tendrán algunas personas dudas, como aspiración, alcoholización o radiofrecuencia para la resolución de estos casos. ¿Por qué no se puede usar aspiración en estos casos, que es lo llamativo justo de los dos? Porque son subagudos. La aspiración es efectiva solo en casos agudos. La densidad del quiste ha cambiado por los días que se ha demorado y por lo tanto la aspiración ya no es efectiva, igual que la alcoholización. Y la radiofrecuencia solo sirve en caso de nódulos sólidos, tal vez en casos de microcarcinoma, pero no para nódulos quísticos, nódulos líquidos. Para eso se puede usar tanto aspiración como alcoholización, pero en casos agudos. Para terminar, quiero recalcar que es importante el manejo multidisciplinario y sobre todo el de endocrinología, porque necesitamos evaluar la función tiroidea del paciente. Primero, para hacer un seguimiento de posibles futuras hemorragias espontáneas, y segundo, porque la patología tiroidea maligna es rara vez la causa de estas hemorragias espontáneas en la tiroides. Les agradezco mucho por toda la atención. Nosotros te agradecemos a ti, Benjamín, la presentación, realmente de bastante utilidad, conceptos que refrescan a nosotros la utilidad de tomar criterio y sobre todo trabajar en equipo multidisciplinario. Bueno, yo me gustaría saber si en el auditorio tenemos preguntas que les gustaría resolver, que nos cuenten si podemos, si tenemos algo tal vez en el chat interno, alguien que quiera opinar al respecto. Sí, buenas noches. Soy la doctora Amoroso. Quería hacerle una pregunta a la doctora Paola Ledesma. En el estudio que ustedes proponen de Catalina, en primer lugar les felicito, excelentes trabajos.
Se silenció el micrófono de la doctora. Doctor Amparito, sí, se silenció. Perdón. Ahora sí. Quería decirles que en primer lugar felicitaciones para el proyecto y todos los integrantes de Catalina, los trabajos que han presentado bastante excelentes. Yo tengo algunas inquietudes con respecto al proyecto Catalina para la doctora Paola Ledesma. ¿Por qué no están incluidos en ese proyecto el IES? ¿Por qué no están incluidos las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no están incluidas hospitales provinciales, generales de diferentes provincias, lo cual haría que esto sea mucho más real, la casuística de la patología? Tanto es así, yo trabajé en el Hospital del Seguro de Riobamba e hicimos un estudio que eso se va a presentar, un trabajo en el cual tuvimos, solo en el Hospital de Riobamba, tuvimos 307 casos de cáncer de tiroides y en Solca, Riobamba, 443, es decir, sobre 700 casos, tomando en cuenta también que aquí no están los privados. Entonces, yo creo que sí sería importante que en este proyecto sí se incluya a todas las entidades de salud. Eso es lo que quería decir. En cuanto a la otra pregunta a la doctora Ledesma, ustedes no han pensado hacer, sí, la doctora que presentó el caso de hipocalcemia. En el caso de ustedes no lo han hecho el estudio con vitamina D, tomando en cuenta que hay una relación muy importante, vitamina D con calcio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amoroso. Primero, creo que hay una confusión. Mi nombre es Paola Solís y mi compañera es Daniela Ledesma. Solamente esa acotación. Para la primera pregunta, es válido lo que usted nos hace, su comentario. Justamente para eso se hace este tipo de reuniones en la sociedad, en donde lo que se busca más allá de presentar nuestros proyectos es la apertura que nosotros tenemos como Grupo Catalina sin fines de lucro a que todas las entidades con predisposición a trabajo en equipo se puedan unir a nuestro proyecto. Este proyecto, como ustedes miraron, cuál es como que en los pasos que estamos, justamente estamos en la fase piloto y valga la redundancia que podría ser esta la oportunidad para que hospitales de otras ciudades como Ambato, como Riobamba, que sabemos que tienen una alta casuística de cáncer de tiroides, se unan a nuestro proyecto. Justamente por eso he dejado y voy a volver a repetir mi correo en el chat. Podemos tener reuniones a futuro que sean específicamente de ese tema y poder vincularles a ustedes también en el proyecto. Nosotros estaríamos gustosos de tenerles a todos y, como usted dice, sería más real los datos que tengamos. De esta manera invito a todos los médicos de otras ciudades o quizá de mismo Quito que están presentes en la reunión y que sus hospitales como el IES o como otros hospitales no están aún en este proyecto, pues se unan a esta iniciativa y podamos trabajar, y más aún que estamos en etapa inicial, se podría decir. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está, Adelante, doctora Vero. Amparo? Para responder su segunda pregunta, primero quería, creo que usted nos encontramos en Chicago, en la ATA 2019. Me acuerdo de su voz, pero no sé si se acuerda de mí. Un saludo, en todo caso que sí. Sí, me recuerdo, ahí tuvimos la oportunidad de conversar. Sí. Y para responder su pregunta, sí hemos pensado en utilizar vitamina D e incluso calcio iónico, que es algo muy llamativo que se expuso en esta última reunión de la ATA 2021. Sin embargo, si la PTH no se pide tan seguido, la vitamina D mucho peor. Y este estudio dependió del tesista Quinteros, ¿no? Entonces nosotros no estuvimos al 100%. Entonces, de igual forma, nosotros también quisiéramos medir PTH preoperatoria, postoperatoria, hacer una media, algunas cosas, ¿no? Pero como ya se explicó en una exposición, nosotros no tenemos un protocolo establecido aquí en Ecuador y depende de cada cirujano. Entonces, es muy válida su idea y sí
nosotros en un futuro la podríamos hacer. Y de igual forma, si usted también está interesada, tal vez, y lo está corriendo en su hospital, podríamos hacer alguna cosita por ahí. Sí, muchísimas gracias. Le hacía esta pregunta porque un grupo que tenemos en Riobamba hicimos un estudio de vitamina D con una relación de diabetes, problemas tiroideos, hipertensión en el Congreso de Corazón y Tiroides que fue en Estados Unidos. Y ahí encontramos que sí había una relación tiroides, calcio y vitamina D, pero no con diabetes ni hipertensión. Por eso era mi pregunta. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. ¿Puedo hablar? Claro, Berito, por favor. Gracias, Cris. Bueno, yo quería felicitar a todo el grupo por la apertura, por estar aquí presentes y un poquito mi pregunta va en relación, ¿cómo podemos unir nosotros, nuestros médicos que están dentro de nuestros hospitales? Por ejemplo, yo pertenezco al Hospital Los Andes, tenemos médicos internos, médicos de familia, médicos residentes que están muy interesados en la patología endocrina y sobre todo en tiroides y que les gusta mucho la investigación. Entonces, ¿cómo se podrían unir ellos a ustedes a este gran proyecto? Hola, doctor, ¿cómo está? Yo fui interno de los Andes, pero nunca creo que tuvimos la oportunidad para reunirnos. Yo en alguna ocasión sí intenté hacer un proyecto en los Andes, pero el problema que encontré es que muchos de los pacientes, su seguimiento es en la consulta privada. Entonces, de los pacientes que conversé con Oscar Jaramillo y algunos otros cirujanos, entonces ese era mi principal limitante para incluir al Hospital Los Andes. Porque como sabe, los estudios que más se valoran ahora son los que tienen un seguimiento por lo menos de unos 5 a 10 años. Entonces, ese es un fuerte que perderíamos en el Hospital Los Andes. Verás que yo ya tengo 5 años en el hospital y tengo ya pacientes con 5 años de seguimiento dentro del hospital, de la consulta de endocrinología, no hablo de la consulta de cirugía de cuello porque ellos los operan y nos lo pasan todo a nosotros, entonces nosotros hacemos el seguimiento. Por lo tanto, ellos tal vez no tengan en seguimiento muchos pacientes, pero en la consulta de endocrinología sí. Y hay un grupo importante de pacientes con cáncer de tiroides dentro de la consulta. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿cómo se puede orientar? Porque vienen médicos de familia a rotar, que les gusta mucho este tema. Sí, lo ideal sería buscar un equipo de trabajo, ¿no? Que nos ayude sacando datos, porque eso es algo pesado, ¿no? Y muchos de nosotros no estamos en Ecuador, entonces por ahí va el problema también. Y nosotros estamos abiertos, ¿no? A trabajar con la gente que le gusta la investigación, ¿no? Y que quiere aportar algo al desarrollo de nuestro país. No sé, Pau, si quieres decir algo. Claro, hay que tener dos cosas muy en claro. Una cosa es ser Catarina, miembro de Catarina, y otra es participar en los estudios. Como ustedes miraron el día de hoy, algunas de las participaciones se agradeció a diferentes médicos tesistas, de los cuales se trabajó con los chicos de Catarina y se pudieron sacar estas publicaciones. Sin embargo, no significa que ellos pertenezcan actualmente a Catarina. Si usted, doctora Rosero, tiene médicos de familia que están predispuestos a la investigación, que están haciendo sus tesis, obviamente les podemos guiar, pero es como ser una investigación externa, más no propiamente miembro de Catarina. Entonces, ese es otro lado. Para ser miembro de Catarina también van más allá las características de ser un miembro activo, de guiarnos no solamente en la parte de investigación, sino también con tutorías clínicas, quirúrgicas, como lo hace el doctor Salazar, el doctor García. Entonces, esas dos cosas, no sé si usted me quiere responder, cuál de las dos es la manera que usted me realizaba su pregunta. Claro, tendría que conversar yo con los interesados para que se pongan de acuerdo. Digo, ¿no? ¿Tú eres la líder del grupo? Sí, doctor. Bien, ¿alguien más quiere participar? Buenas noches. ¿Aló?
Hola, buenas noches. ¿Sí? Hola, Víctor. Sí, sí te escuchamos. Hola, Cristian. Y mucho gusto a a las personas que están participando de esta conversación. En primer lugar, me gustaría agradecer a quienes conforman Catalina y a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología por extender la invitación a personas que no hacen parte actualmente de este grupo, en este caso, cirujanos de cabeza y cuello. Veo que está Antonio Palacios por ahí, un colega nuestro también, y a otros miembros que probablemente tampoco están dentro del grupo Catalina. Mi felicitación y especialmente a todos esos médicos jóvenes y esos estudiantes de pregrado que actualmente están formando parte y futuros médicos que están siendo miembros activos de los diferentes estudios que actualmente están cursando. Por otro lado, me gustaría pues ponerme a las órdenes. Yo soy médico cirujano en cabeza y cuello. Estoy actualmente trabajando en Ambato y en la Sierra Centro. Trabajo en el Hospital Regional de Ambato y pues la casuística es bastante grande. Entonces, mi invitación a ustedes también, pues, de manera coordinada se podría trabajar y ser miembro activo también dentro de los estudios que están proponiendo ustedes y se podría pues hacer un estudio multicéntrico un poquito más grande. Entonces mi invitación para ustedes también y también a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, pues de alguna manera se podría extender ciertas reuniones, ciertas participación a colegas que pues cirujanos de cabeza y cuello y de otras especialidades que habitualmente están tratando este tipo de patologías, la patología tiroidea. Eso es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por sus comentarios. Justamente me agrada mucho escuchar la palabra Ambato y sabemos que hay una casuística muy grande también alrededor de la Sierra Centro. Y pues gustosa de que su interés y le agradecería mucho si nos envía un correo. He colocado justamente en el chat. Y para ese motivo y ese tema tendríamos una reunión muy específica acerca de eso para coordinar todos estos trabajos, ¿verdad? Estoy muy contenta de escucharles a personas que quieren unirse a este trabajo, así que muy agradecido con todas. Bueno, si alguien más tiene quizá alguna otra pregunta con respecto a los casos, si no, podemos pasar la posta a Paola Hervis para que pues nos dé sus comentarios y quizá pueda finalizar esta reunión. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. La verdad que esta es quizás la primera reunión desde que la nueva directiva ha tomado cargo de la sociedad de Núcleo Pichincha y yo creo que ha sido una reunión muy exitosa. Nos hemos reunido médicos de varias especialidades, no solo endocrinólogos, nuestros colegas cirujanos de cabeza y cuello y también nuestros colegas de medicina nuclear. Por ahí lo vi al doctor Yerobi. Me parece muy grato la presencia y no se diga también de todos los médicos generales, médicos investigadores que están trabajando en el extranjero y estudiantes. Muchas gracias a ustedes por esta asistencia y compartirnos sus investigaciones, yo digo, tan interesantes. Felicito al Grupo Catalina y espero que esta sea una primera reunión de varias donde se pueda coordinar, ojalá unir más a centros y hacer un estudio más multicéntrico que abarque a otras instituciones dentro del país. Así que yo les agradezco nuevamente la asistencia a todos y también invitarles a los colegas de otras especialidades afines a ser miembros de nuestra sociedad, porque también podemos ser todos una misma sociedad y ojalá tengamos muchas otras oportunidades de tener temas en común y vernos una vez más en este tipo de reuniones. Nuevamente una linda noche a todos y esperamos pronto volvernos a reunir. Gracias a todos. Muchas gracias, Pau. Gracias a la directiva. Gracias a todos. Gracias, chicos de Catalina. Gracias a todos.